Señor presidente, señorías, estoy de acuerdo en que este es uno de los debates más importantes. Es el debate que aprueba o desaprueba, en este caso, que permite pasar el presupuesto para su trámite definitivo y que Asturias pueda contar con unos presupuestos para el ejercicio que viene. Y hace usted bien, señora portavoz del Partido Popular, hace usted bien en hablar bien de sí misma, que al cabo, y bien del Partido Popular y del Gobierno de España, pues no hay tanta gente que lo haga, de manera que es loable y meritorio. Y hace bien para nosotros también tratar este debate como un debate que ha concluido entre los argumentos del Gobierno, de la consejera, y los contrarios al presupuesto. Creo que los argumentos han sido expuestos y la discusión presupuestaria ha sido realizada y hemos conocido también el punto de vista de quien no va a rechazar el presupuesto. Si uno tiene que empezar por algo, hombre, no me parece nada mal una cita de la película Casablanca, la que ha hecho el portavoz de UPyD. Mientras el mundo se derrumba, nosotros nos enamoramos. Pero seguramente hay citas un tanto más cínicas en esa propia película. Cuando el policía francés dice que detengan a todos los sospechosos habituales, o aquella otra donde reconoce más cínicamente todavía, aquí se juega, qué vergüenza, aquí se juega, mientras recoge con la otra mano los rendimientos del juego en el que él participa. Mucho más hipócrita, mucho más cínico, el juego en el que participa. Y, señor Martín, para autodefinirse de izquierdas, para hacer un esfuerzo en la autodefinición ideológica, en relación con el tema que aquí nos trae, bueno, creo que sobra la... ¿Por qué citar a Gramsci o a Norberto Bobbio teniendo a Rivi? O al responsable de Extremadura. Esto es algo distinto. Esto tiene un poco más de complejidad. Aquí hay la posibilidad de venir a hacer un gran esfuerzo para señalar un acuerdo político entre oponentes, entre ideologías incluso enfrentadas, confrontadas. Pero hay más puntos de vista. Es el punto de vista de la actitud política, ya no del acuerdo, de la actitud política favorable a que Asturias tenga presupuesto y la actitud política desfavorable a que Asturias tenga presupuestos. Porque puestos a hablar de un acuerdo político, tan acuerdo es el suyo, con foro, como el nuestro. Tan acuerdo. Lo que ocurre es que uno es positivo, uno contribuye por responsabilidad a que Asturias tenga presupuesto y el otro no. Porque aquí no hay un problema de fondo tan ideológico que diga, es que las cuentas son inaceptables, porque los programas de gasto son los mismos del 2013, son los mismos que ustedes aprobaron, un poco más, un poco menos, esa podía ser la discusión. Y sobre esa discusión cuantitativa siempre podía haber acuerdo, porque es un poco más o un poco menos. No es un problema de fondo ideológico que haga imposible que las cuentas de este año no puedan ser aprobadas por ustedes, porque hay una rebaja fiscal que fue hecha desde aquí por el presidente del Gobierno a ustedes. ¿Estarían ustedes dispuestos, para encontrar un acuerdo, a hacer una rebaja en el primer tramo del IRPF, en el tramo más bajo? ¿Es eso un asunto indigerible desde el punto de vista ideológico? Porque, dadas las características progresivas del impuesto, tendría su efecto sobre el último tramo. Sí, claro. Entonces, ¿qué discuten ustedes? ¿La progresividad o la rebaja? No es ese el asunto. Ustedes saben perfectamente que no es ese. La discusión es a favor o en contra. Y existe, en todo caso, una visión alternativa. Mira, la alternativa es tener o no tener presupuesto. ¿Conocen ustedes las opiniones, para decirlo en palabras de doña Mercedes, de los sectores que llaman diciendo que Asturias necesita presupuestos? Pues claro que llaman. Llaman cuando vienen a comparecer y expresan su punto de vista, cuando hacen sus expresiones públicas allí donde comparecen. Lo dicen los representantes de los trabajadores. Asturias
tiene que tener presupuesto, es bueno que Asturias tenga presupuesto, lo dicen los representantes de los empresarios, Asturias debe tener presupuesto, lo decían incluso ustedes también, lo dicen los gestores de lo público, lo dicen los representantes de los ayuntamientos, lo dice la universidad, es bueno que Asturias tenga presupuestos. Y además es bueno también tener presupuestos, la contribución que tiene este presupuesto, que es aproximadamente el 18% del Producto Bruto de Asturias. Es conveniente tenerlo, es prescindible, podemos permitirnos el lujo, tenemos como objetivo prioritario intervenir, combatir la crisis económica. Es bueno que Asturias tenga presupuesto para intervenir en el desarrollo económico, la actividad económica de manera positiva. Es bueno que, por lo tanto, haya presupuesto para poder participar de una forma activa en la creación de empleo. Es bueno que haya presupuesto para mantener el nivel y la calidad de nuestros hospitales. Es bueno que saquemos adelante el Gran Hospital Central de Asturias o el Hospital de Mieres, por mencionarle los dos que ha abierto el Gobierno en esta legislatura. Es bueno que mantengamos las obras y la restauración de nuestros centros educativos. Claro que es bueno. Esas son las cosas de las que habla el presupuesto, no de otras. Pero lo que puede ser útil también aquí es poner de relieve cuál es la metodología cuando se está en contra del presupuesto, cuál es la metodología perversa que hay en la negociación de un presupuesto. Porque seguramente antes de empezar a hablar de todas las cifras es bueno hablar de la aritmética más elemental, la que permite aprobar el presupuesto, que son 23 votos. Porque puede ser, y ocurre, que ustedes nos hagan una propuesta de acuerdo presupuestario que no acepta a nadie. Que no acepta a nadie, que de aceptársela se vería rechazada por todos los demás, pero que de aceptársela también sería insuficiente, porque sumaríamos 22, lo que impide llegar a tener un acuerdo presupuestario. Ya no digo nada si tuviéramos un acuerdo con otro que sumaríamos 18. Claro que 18 igual es una cantidad considerable para el que tiene uno, pero sigue siendo absolutamente insuficiente para aprobar el presupuesto. Totalmente insuficiente. Pero luego están otro tipo de razones que no tienen que ver con lo estrictamente presupuestario y que han sido desveladas de una manera absolutamente clara, incluso en su primera intervención. Si aprobamos el presupuesto en 2013 era por una especie de coyuntura política, no era porque había un acuerdo de investidura, porque había un acuerdo político de investidura y porque nos pusimos de acuerdo con la estructura presupuestaria, ingresos y gastos. Nos pusimos de acuerdo con las capacidades que teníamos, con las limitaciones legales, con todas las circunstancias que rodean aprobar un presupuesto para un ejercicio, pero que era la orientación política para el conjunto de la legislatura, en términos económicos. Era la orientación para 4 años. Al año siguiente, usted mismo dijo, ya no tenía nada que ver con el presupuesto, las razones del desacuerdo. Era la ley electoral. Y este año dijo que era la ley del presidente. Oiga, van ustedes empeorando, porque ninguna de esas circunstancias tiene que ver con las necesidades reales económicas de los asturianos. Podremos mejorar o empeorar. Y, por cierto, sus propuestas incluso empeoran. Sea usted sincero, sacúdase usted los miedos que atribuye a los demás. A esos miedos a la coyuntura política a la que se refiere y que se atribuye a todo el mundo menos a ustedes, que deben ser los únicos que no leen las encuestas. Los demás, si las leemos y tenemos nuestro propio punto de vista. De manera que esa es la dinámica en la que se movió, la dinámica política en la que se mueve el presupuesto y la referencia a la negociación que usted ha hecho. Y además hay más cosas. Hay más cosas que tienen que ver con las actitudes de otros. De otros que han hecho una propuesta curiosa de un ingreso ficticio que ha terminado siendo una enmienda de totalidad, 50 enmiendas de totalidad, porque han atribuido un gasto a un ingreso ficticio que, por muy justo que pueda parecer, el ingreso no existe. Ese ingreso proveniente de fondos mineros no existe y, por lo tanto, es totalmente imposible que le podamos atribuir el gasto que ustedes dicen. Pero, además, ya se saltan cualquier tipo de pudor. Ya atribuyen actuaciones en fondos mineros al conjunto de
de Asturias, cuando saben ustedes que tiene una normativa muy precisa. No se puede hacer tanta demagogia y tanta falsedad. Ustedes construyen casi todo lo que hacen sobre la falsedad. Y me ha llamado la atención poderosamente una frase, porque igual creen, aquí alguien cree que el cumplimiento de los objetivos de déficit es opcional. Que es opcional, que la ley de estabilidad presupuestaria no va a aparecer ni va a tener repercusiones sobre todos aquellos que por las razones que lógicamente no pudieran explicar, no puedan o no quieran cumplir los objetivos de déficit. No es opcional y las consecuencias son muy dramáticas porque tiene que ver con las restricciones del gasto, tiene que ver con la capacidad de endeudamiento, tiene que ver con la imposibilidad de que alguien firme convenios o conceda subvenciones y tiene que ver con esa obligación de poner un depósito en el Banco de España por el 0,2% de nuestro Producto Bruto, que puede terminar convirtiéndose en una multa coercitiva. Porque es lo que dice la ley, y cumplir la ley no es opcional. Y por eso es extraña la pregunta viniendo del señor Cascos, cuando se pregunta en voz alta qué ventajas obtienen de cumplir la ley. ¿Cómo se puede hacer esa pregunta a sí mismo sin que le falle el subconsciente? Las ventajas de cumplir la ley. Por Dios, serán las consecuencias de incumplir la ley. Y que no se le caigan a nadie encima, que esa es otra cosa distinta. Las cosas son un poco más serias. Aquí hay objeciones de todo tipo, unas que tienen que ver con el volumen de la deuda, otras que tienen que ver con el tamaño de la inversión. Todo esto hay que ponerlo en términos relativos, por favor, porque cuando hablamos de la inversión, 330 millones de inversión en el presupuesto del Principado, valoren ustedes en términos relativos, comparativos. Está teniendo este debate, un debate similar a este, en otras comunidades, en Cataluña, por ejemplo, que nos dobla, multiplica por 7 la población de Asturias y multiplica por 10 el presupuesto de nuestra comunidad autónoma. Y alarmaba el presidente del Gobierno de Cataluña ante el problema que supondría perder 460 millones de inversión en Cataluña. 460 por 330. Valoren ustedes en esos términos. Esta es una inversión, esta es un esfuerzo inversor que hace una comunidad con un presupuesto limitado y que, lógicamente, no puede ser tachado ni despreciado y, mucho menos, no se pueden hacer las cuentas de esta manera tan frívola, porque ante la posibilidad de tener presupuestos o no tenerlos, siempre cabe la posibilidad de decir, sí, pero podríamos tener otro, una propuesta alternativa. Pero todos ustedes, menos Foro, han hecho una propuesta alternativa. Han dicho ustedes cuál sería su punto de vista. En el caso de Izquierda Unida es muy sencillo. Aumentamos el gasto, un poco más en cada uno de las mismas partidas de gasto, de los mismos programas de gasto, y además decimos, bueno, pero no vamos a decir de dónde lo quitamos. Voy a hacer una excepción porque tienen ustedes enmiendas parciales y me voy a referir a un asunto al que se refirió. No decimos de dónde lo sacamos, dicen ustedes, en el papel que nos han dado, sino que lo sacan ustedes de nuevos impuestos. No dicen ustedes cuáles, pero dicen nuevos, ni siquiera los que hay, como si esto fuera fácil. De nuevos impuestos, y allá se las arreglen. Pues no es cierto, no es verdad. Ustedes proponen gasto sin ingreso. Lo mismo ocurre con la propuesta que hizo UPyD, que nos dice que hay que aumentar el gasto y hay que bajar los impuestos, porque recorta sucesiones y donaciones, recorta actos jurídicos documentados y el impuesto de transmisiones patrimoniales. Lo recorta y además dice que hay que aumentar el gasto y que aumentamos el gasto en el 0 a 3 porque lo hacemos de dos maneras. Hacemos gratuito lo que hay y aumentamos la cobertura, dice, del 15 al 50% en términos gratuitos. Aumentar el gasto, disminuir el ingreso, porque además también dice que hay que aumentar la inversión en una cantidad aproximada a 150 millones sobre lo que hay. Tampoco dice de dónde viene, porque ¿para qué? ¿Para qué se va a hacer ese esfuerzo? Pero cuando se pasan de las musas al teatro y ustedes dicen que dejamos o le damos una patada en la boca a 240 ganaderos, usted no es consciente de que pretende dársela dándole una patada en la boca a otros tantos ganaderos porque lo quita del programa de desarrollo rural. No se puede desvestir un santo para vestir otro. No se puede, porque cuando uno va al asunto y dice, quiero que aumente el gasto aquí, correcto, pero claro, ahora hay que decir de dónde lo baja.
No hay sección 31 porque usted sabe que eso es una enmienda de totalidad. De manera que, siendo una enmienda de totalidad, usted no ha hecho una enmienda de totalidad. Solo a la sección 31 ha recurrido UPyD con una enmienda que ha sido calificada de totalidad y va a ser rechazada hoy porque es de totalidad, porque supone la devolución del presupuesto. No se hagan trampas al solitario. Si usted quiere hacer la de la sección 31, hágala, pero será rechazada. No, nosotros no somos. La sección 31 existe porque son contingencias imprevistas. Para eso está. Si la hacemos ahí, lógicamente dejarán de ser imprevistas para pasar a ser previstas. Aclárense. De manera que, básicamente, estas son las razones que mueven la aprobación del presupuesto. Y vuelvo a donde acabé. La pregunta que nos harán los ciudadanos, la respuesta que están esperando de nosotros es si les vamos a dar alguna esperanza, si les vamos a dar alguna expectativa de que las cosas puedan ir mejor. Porque las cosas están mal, pero hacemos esto para que las cosas puedan estar mejor. Con presupuesto estamos mejor que con prórroga, y eso deberían saberlo ustedes. Y esto que nosotros hemos calificado como un ejercicio de responsabilidad política vale para todos. No son ustedes menos responsables ahora que cuando aprobaron el presupuesto. En aquel momento era cuando eran ustedes responsables, no ahora.